A las 9:20 de la mañana es un placer recibir en nuestros estudios a la doctora Karina Rando, al doctor Gonzalo Barreiro, doctora anestesióloga, el doctor Gonzalo Barreiro, presidente de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos. Esto tiene que ver con la información que conocíamos sobre un estudio llamado Seguridad Perioperatoria y Error de Medicamentos LASA en el Uruguay. Para profundizar en este trabajo y bueno, y en todos los comentarios que obviamente generó desde la jornada de ayer, lo estuve escuchando desde muy temprano, sí. Radio, y realmente se escuchó absolutamente de todo. Es que justamente recibimos a una de sus autoras. Doctora, bienvenida, un placer tenerla. Bueno, lo mismo, doctor Barreiro, ¿cómo le va? ¿Y usted? Bien, bueno, doctora, qué revuelo que se armó ayer cuando se conoció, porque todo lo que se decía era que el 86.2% de los anestesistas tuvo al menos una confusión en la administración de ampollas durante una cirugía. Y a partir de ese título, Dios mío, las cosas que se escucharon ayer. Primero que nada, ¿a qué apuntaba el estudio? ¿Por qué se le dio tanta trascendencia a este porcentaje? Que por cierto, como porcentaje es alto, pero veamos cuál es la importancia, ¿no?, de ese porcentaje y a lo que apuntaba el estudio. Bueno, el estudio es un estudio que se realizó para identificar cuáles eran uno de los factores de confusión que pueda haber no solo en la anestesiología, sino en cualquier especialidad médica que utilice ampollas para medicar. Lo que se quería ver era cuán similares eran las ampollas. Ese era el objetivo preciso de este estudio, para ver qué se podía hacer para prevenir una de las formas de error, que es el error en la administración de medicamentos, porque son similares en cuanto a cómo lucen. Ya viene preparada y rotulada de laboratorio, ¿no? Ustedes no pueden hacer nada. Nosotros eso no lo hacemos. Entonces, eso fue el estudio. Ese 86.2%, yo creo que hay que aclararlo. Claro. Un anestesiólogo aproximadamente administra unas 10 ampollas. Anestesia tiene una particularidad. El médico anestesiólogo es el que indica y además administra en general, o el personal de enfermería que trabaja junto al anestesiólogo administra la medicación. En cada cirugía se administran aproximadamente 10 ampollas, y si uno hiciera una estimación de la cantidad de anestesias que se realizan por semana y en la vida laboral de un anestesiólogo, llegamos más o menos, si hacen ustedes los cálculos, a que un anestesiólogo administra entre 200 y 300.000 ampollas en su carrera. 200 o 300.000 ampollas en su carrera como promedio, si no es más. Y este estudio dice que el 86% de los anestesiólogos alguna vez, en esas 300.000 veces, tomó una ampolla que no era la ampolla adecuada y que la cargó para administrarla, no necesariamente que la haya administrado. Claro. ¿Tá? Claro, que tuvo la confusión o que se generó el error, no que realmente se haya... Quebró y cargó. En algunos, eventualmente suministró o no. O no, algunos sí y algunos no. La importancia de esto, si ustedes se dan cuenta, no es por frecuencia, porque la frecuencia es muy baja. Que una o dos veces en 300.000 ampollas uno se haya equivocado al agarrar la ampolla es muy bajo. Esa no es la importancia del trabajo, acá no es números. La importancia es el hecho en sí. Porque si eso sucede, aunque sea una sola vez, es una catástrofe. Y lo más importante es que eso se puede prevenir, claro, en mayor o menor grado, pero muchas de esas errores. Yo creo que un 80%... ¿Qué había que cambiar la rotulación? ¿Había que cambiar la forma de presentación? Y bueno, y ahí hay una cantidad de medidas, no hay una sola medida. Esa es la importancia, yo creo, que tiene el trabajo. ¿La ampolla la suministra el anestesista? Muchas veces... O el personal de enfermería. ¿La indica y la toma el personal de enfermería? Eso es en los distintos sitios de trabajo. Por ejemplo, en la sala común de internación, el médico la indica y la suministra el enfermero. En terapia intensiva a veces la suministra el enfermero, pero en general sí. Anestesia, creo, si no me equivoco, el doctor Barreiro me puede decir, en anestesiología debe ser la especialidad que en realidad mayoritariamente administra el propio anestesiólogo. Pero no es un tema de anestesia, es un tema de todas las especialidades médicas que utilizan ampollas. Claro. ¿Por qué lo hizo anestesia? Lo hizo anestesia porque anestesia es una especialidad que está preocupada por la seguridad del paciente históricamente. Tal vez en otras disciplinas sea mayor el número. Tal vez sea mayor o tal vez no se diagnostique porque no sea el médico el que lo administra. Como nosotros lo administra el médico, es más fácil de diagnosticar. Este problema es un problema que pasa en todas las especialidades y
Y la gente no tiene que pensar que la anestesia es una especialidad que el 80% de las veces se equivocan. No, de ninguna manera. Claro. La enorme mayoría de las anestesias son súper seguras. Claro. Y lo único que quiere decir eso es que a cada uno de los anestesiólogos alguna vez, a ese porcentaje alguna vez en su vida, en esas cientos de miles de ampollas, tomó una que no era la correcta. Doctor, ¿y esto se puede aplicar tanto para nuestro país como a nivel internacional? Es decir, ¿es un tema que puede ser trasladado o estamos hablando de una focalización exclusivamente a nivel de lo que sucede aquí en Uruguay? No. Este es llamativamente un problema internacional que atraviesa llamativamente también los países de altos ingresos y los países de bajos ingresos. En los países de altos ingresos, donde, digamos, la limitante económica es muy poca y se ha probado de todo, suceden estos, le llaman los never events, o sea, las cosas que no tendrían que pasar nunca. Claro. Y que muchas veces han terminado en verdaderas catástrofes, ¿no? Y están constantemente probando sistemas, inclusive sistemas tecnológicos, diferentes sistemas. Y a pesar de eso, en muy poca frecuencia, pero sucede algo que nos rechina a todos, porque eso es terrible para el paciente, terrible para la familia, terrible para el médico anestesiólogo y terrible para el personal de enfermería. No hay una sola solución para eso. ¿Tá? La solución es multifactorial. Esto es muy sencillo. Esto es un error. El error, por definición, es involuntario. ¿Tá? Todo lo que no es involuntario ya podrá clasificarse de otra manera. Claro, ¿tá? lógicamente. Entonces, el error es involuntario. El principio del error involuntario no es a quién le pasó, sino por qué pasó. Claro, lo central, para que no vuelva a pasar. Exacto. Y eso, después hay un libro, se los recomiendo mucho, un libro de un profesor emérito de psicología de Manchester, que se llama James Reason, y que escribió un libro que se llama Error Humano, en el cual el hombre analiza extraordinariamente, cambió la historia, de que cómo tomamos las decisiones los seres humanos. Los seres humanos dominamos el mundo no porque seamos grandes, ni porque seamos feroces, ni nada por el estilo. Tenemos una capacidad de tomar decisiones rápidas y generalmente bien, pero tiene margen de error. Él dice una frase muy graciosa, porque está muy bien. Dice, no somos muy diferentes de la versión 1.0 del ser humano. Los seres humanos siempre vamos a cometer errores. El asunto es diseñar sistemas, ¿no?, que dificulten que uno cometa errores. Y eso se hace poniendo muchas vallas, no una sola valla, muchas vallas. Claro. ¿Tá? Muchas vallas que implican las autoridades de salud, que son claves, porque ellos tienen que definir algún tipo de reglamentación que obligue a los laboratorios, que obligue a las instituciones y que obliguen al personal a tomar una serie de conductas para que esto sea realmente mucho más difícil que suceda. Claro. Si uno ve las fotos que publicó Karina, que son las fotos de las ampollas que tenemos todos los días en sala de operaciones, lo llamativo es que no se equivoque. Es que te equivoques 2 o 3 veces en tu vida. Claro. Eso es lo raro. Tendría que ser... Claro, son todas color ámbar con una etiqueta rotulada y nada más. Y que, vamos a entender una cosa, en el carnet de salud, nadie te pone una cosita para que la leas de acá, ¿eh? Te ponen los números para que los leas en la pared. Lógico. La visión cercana, no. Tanto que yo, en el lugar que dirijo, hice poner lupas. Claro, para ver allí. Pero los laboratorios, salvo algunas honrosas excepciones, nunca, como dice el doctor Rando, han tomado el problema como propio. E inclusive, y eso es cierto, si un laboratorio tomara una normativa internacional y la cumpliera, y los otros no la cumplen, seguimos teniendo el mismo problema, porque algunos sí, otros no, y esos son todos factores de confusión. Claro. ¿Y qué habría que hacer, doctora? Agrupar a nivel de ampollas colores por tipo de medicación, como para ir afinando un poco, ¿no? ¿Qué soluciones Lo primero se que hay que pueden hacer es tener claro un objetivo y una línea de trabajo común, que la debería fijar el ministerio con sus asesores, con otro equipo, bueno, inclusive con la industria farmacéutica, pero tendría que ser homogéneo el tipo de medidas que se tomen, para que no sea lo que dice el doctor Barreiro, que algunos laboratorios o algunas ampollas estén rotuladas según las normas internacionales y otras no. El tipo no es exactamente lo importante
si se le pone color, si se le pone código de barras, si se le pone código Q. Lo importante es que a todas se le ponga lo mismo. Y que además la gente, las instituciones respeten y compren esas ampollas y ese tipo de medicación que está estandarizada, que las instituciones formen y den clase y informen a los que van a utilizar esas ampollas de cuál es el estándar que se está utilizando. Es decir, hay muchas barreras a nivel de autoridades nacionales, a nivel de la industria farmacéutica, a nivel de las propias instituciones. Todos tienen que tener una misma línea de trabajo, todos tenemos que estar informados de esa línea de trabajo y todos tenemos que conocer cuál es el patrón que se decidió que es el que se va a implementar en Uruguay. Habitualmente, yo les podría decir de una manera tal vez anecdótica, porque no sé si es lo que se va a hacer acá, hay patrones de colores que se identifican, bueno, las ampollas que tienen, por ejemplo, que producen aumento de la frecuencia cardíaca, se rotulan con un determinado color. Claro, los analgésicos con otro color. Esa es una forma internacionalmente aceptada que es muy buena o no. Ahí, no importa si es esa, si son los códigos barra, los códigos color, no importa ni siquiera si son todas rotuladas en papel con letras negras para que haya que leerlas todas. Pero lo que tiene que haber es sí una coherencia en cuál es la estrategia. Todos tenemos que tener la misma estrategia, todos tenemos que estar informados de esa estrategia. Ese cambalache que hay hoy en día de ampollas totalmente diferentes, eso es lo que genera más riesgo. Lo que notoriamente uno comprende a través de lo que les escucha a ambos es que el estudio y la investigación no fue realizado con la intención de sacar este título sobre la cantidad de errores que se pudieron haber cometido, sino mostrar que esos errores, por la gravedad que tienen, deben modificar un sistema de trabajo que, como bien decía usted, doctor Barreiro, debe interponer una cantidad de vallas suficientes en donde obviamente las responsabilidades estén compartidas y no queden, en definitiva, en manos de la lectura de una minúscula letra en un momento en el que muchas veces, además, se está bajo una presión laboral y una tensión completamente diferentes a las que cualquiera de los que estamos en este momento dialogando con ustedes y mirándonos tienen. Es decir, es una circunstancia en la que solicitar que no solamente se lea, como dice usted, el carnet de salud, la letra gigantesca aquella, en uno de esos momentos, me imagino que debe ser una presión a la que se ve sometido el profesional, que no es una presión común. No, lo que dices es completamente correcto. Y me alegro mucho que hayan agarrado digamos, comprendido bien que el problema es el sistema. El problema es el sistema. Porque durante muchos años el problema era el culpable. ¿Tá? O sea, que las cosas malas le pasan a la gente mala. Y cuando le pasaban a la gente buena, decía, bueno, capaz que no era tan bueno, ¿no? No, se le pasó. Es decir, yo he trabajado mucho en el tema y había un americano que tenía un muy buen dicho que decía que si la única herramienta que tiene es un martillo, todo se empieza a parecer sospechosamente un clavo. No se le ocurre que hay un tornillo porque no tiene un destornillador y no sabe lo que es. Bueno, claramente. ¿Entiende? Entonces, si usted se pone a buscar un culpable, siempre va a encontrar, porque siempre va a haber alguno que dio la ampolla. Exactamente. Pero no sirve para nada. Ese es el tema. Yo creo que acá hay una cosa muy importante. A mí no me gusta mucho hablar de ética, porque siempre que se habla de ética, parece que el que hablara de ética como que se supone que es más ético que los demás. No me gusta. Pero acá hay un tema que es muy importante. Esto no fue alguien que vino de afuera a hacer una investigación sobre un tema anestésico que lo estábamos escondiendo bajo la alfombra. Exacto. Esto es una larga lucha por tratar de hacer comprender a los diferentes protagonistas, ¿tá? Y que ahora se consagró en un trabajo, ¿no? Y en el cual nosotros les decimos a la sociedad uruguaya, a nuestros compatriotas, bueno, esto es así, ¿saben? Esto es así. No es para que se enojen ni se escandalicen, es para que tomemos medidas. Y le voy a decir otra cosa, no solamente es un punto de inflexión, porque ahora sí que anestesia lo tiene documentado, gracias al trabajo que está muy bueno de la doctora Karina Rando, que le acaban de dar el Premio Nacional de Salud Pública. Y ese es otro punto de inflexión. Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, le acaba de dar un premio a un trabajo que muestra esto. Y yo estoy seguro, porque además conozco al doctor Jorge Basso hace muchos años. Si premian esto, supongo que le van a meter mano. Yo lo conozco casi de una vida anterior, ¿no? Digo, al doctor Basso lo conozco como una persona muy seria y muy responsable. Y yo, esta vuelta sí tengo fe de que tomemos las medidas que se han tomado en otros países, que seamos inteligentes, ¿no? Y que lo apliquemos, no solamente para anestesiología, como dice la doctora,
para todo el sistema. Claro, Y esto estamos hablando de errores de ampolla, no estamos hablando de otra cosa. Claro, pero digo, estoy pensando en enfermería, ¿no? Digo, que está todo el tiempo manejando y suministrando medicación indicada por los médicos. Perfectamente se podría ampliar a... Se va a ampliar a eso, a otras áreas de la medicina, ¿no? No hay otra opción, exactamente. Hay otros mecanismos de error muy claros. Por ejemplo, equivocarse de dosis, equivocarse de vía, equivocarse de paciente, equivocarse de momento de darlo. Estoy refiriendo a un hospital en su conjunto. Sí, sí. Son esos 5 mecanismos. Acá lo único que se analizó la doctora y lo documentó es la confusión de ampollas debido a un sistema caótico. Sí, claro. ¿Tá? Nada más que confundirse de ampolla. O nada menos. Acompañantes cuando se puede con ojos bien grandes a veces también, ¿no? Ayudando y apoyando la tarea de los equipos médicos. Colaborando. Quiero decirles que, aparte de obviamente ser muy interesante la charla, es un gran orgullo, es un gran honor para Arriba Gente tener estos dos profesionales, porque, como dije, y tal vez les pasó desapercibido con anterioridad, el doctor Gonzalo Barreiro está ejerciendo la presidencia de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos. ¿Es común que Uruguay tenga la presidencia de la Asociación Mundial, doctor, o es un hecho de alguna manera nuevo? Bueno, soy el segundo latinoamericano en 60 años. Creo que eso te contesta la pregunta. La verdad que... Gente me pregunta y yo digo, bueno, algo bueno debo haber hecho que me votaron. Es difícil autoevaluarse. La verdad que sí, pero Somos 140 sociedades miembros, una por cada país, o sea que es una organización mundial única. Única, y por eso le preguntaba, porque tiene que ver con el trabajo de la doctora Karina Rando. ¿Esta experiencia en Uruguay de alguna manera va a ser volcada hacia las otras asociaciones a través justamente de la federación? Bueno, entonces la doctora Karina Rando va a hacer una publicación de eso que va a estar disponible. Bien. ¿Tá? Y ella tiene muy buen vínculo, además, con diferentes integrantes, sobre todo de Estados Unidos, sobre todo fundamentalmente, ¿no, Karina? Sí. Vinculadas a la Federación Mundial. Hay un comité de seguridad anestésico en la Federación Mundial, yo trabajé 8 años ahí, hace unos cuantos años, que es gente realmente top en ese tema y en otros temas vinculados a seguridad. Aprendí mucho. Bueno, y yo decía que era un honor en esta mesa contarlos a los dos, no solamente por el caso del doctor Gonzalo Barreiro, sino porque la doctora, además de su trabajo, sé que ahora en un ratito nada más está emprendiendo un viaje más que importante a nivel profesional. Doctora, ¿nos puede contar un poco a dónde se va? Bueno, en este caso me voy con un grupo de colegas de otros países a Vietnam. Yo hace muchos años que trabajo, es una organización que opera en algunas situaciones de contexto crítico. Sí. Y bueno, es una experiencia muy enriquecedora. ¿Cuánto tiempo? En este caso es 10 días, una semana. 10 días. ¿Y va a realizar un trabajo específico? Sí, específicamente son cirugías de alta complejidad, que en los lugares donde el equipo va, no se podrían realizar. Se llevan profesionales que están especializados en ese tema, sobre todo cirujanos que están especializados en ese tema, que ayudan y educan y enseñan y comparten esas cirugías o esos actos quirúrgicos, anestésico-quirúrgicos con la gente del lugar. Pero usted me dice que son de un contexto complejo. ¿Con qué elementos se encuentran cuando trabajan allí? Hay distintos lugares a los que uno va, es una organización muy grande. Se selecciona bien el lugar es, en este caso es Vietnam, pero hay muchos otros, se trabaja en África, en América Latina, y lo que hace la organización, que se llama Resurge, selecciona algún lugar que tenga una infraestructura mínima como para poder llevar el equipamiento que falta. Claro. Entonces aporta profesionales, lleva los equipamientos que se necesitan, ya sea anestesiológicos, material quirúrgico, y lleva a los profesionales que de repente no están disponibles en ese lugar o en esa área del mundo, de la región o del país. ¿En qué otro lugar has estado? En Ecuador, en Perú, en el sur de Vietnam, en Bolivia, en esos lugares más de una vez. ¿Y son 10 días de intenso trabajo? En este caso son 10 días, en general son viajes de 15 días. Este es un viaje bastante más intenso, con pacientes muy seleccionados. Va un cirujano que tiene muchísima experiencia, así que creo que... Pero si Dios quiere que salga todo bien. Bueno, un placer realmente, doctora, haberla tenido. Doctor, también un placer. Ha sido muy grato dialogar con ustedes y desmenuzar un poquito más allá del título un tanto fuerte que escuchábamos ayer. Muy amables. Bueno, gracias. Vamos cerrando por aquí el encuentro que hemos mantenido junto a la doctora Karina Rando y el doctor Gonzalo Barreiro.